Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Medellín, Antioquia y el mundo. Tenemos un invitado de unas características especiales en este conversatorio, porque fuera de ser un ser humano con excelentes calidades, es un profesional de la medicina, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia hospitalaria y un hombre dedicado realmente a la medicina, a la educación y a la formación de médicos y obviamente a curar la salud de nosotros, los ciudadanos del mundo. Un cordial saludo, doctor Andrés Aguirre Martínez. Muchas gracias, Antonio. Es un gusto estar aquí y compartir algunas reflexiones en esta circunstancia que estamos viviendo y gracias por sus palabras. Bueno, usted es el director general del Hospital Pablo Tobón Uribe. Cuéntenos un poquito de usted primero, su formación, y luego hablemos del hospital y su trayectoria en el mundo. Pues Antonio, yo soy un privilegiado de la vida. Yo soy el segundo de 5 hijos. El papá era un médico cardiólogo, uno de los primeros profesionales formados académicamente en México. De él aprendí muchas cosas. Un hombre disciplinado, amoroso, con un sentido de familia. Una mamá que es compositora colombiana, galardonada 2 veces el Festival Mono Núñez. ¿Y cómo se llama? El Festival del Atoviejo, el de Aguadas Caldas, se llama Sonia Martínez. ¡Qué maravilla! Rango. Entonces también me crié en un ambiente musical que ha marcado mi vida. Te decía, soy el segundo de 5 hijos, 4 hombres, 1 mujer. Estoy casado con una enfermera. Lo digo aquí con humor que en un hospital las órdenes las da el médico y las cumple la enfermera. Pues en mi casa las órdenes las da la enfermera y las cumple el médico. Pero eso es un tema, sobre todo en Antioquia se ve mucho eso, ¿no? Sí, pero es una persona muy especial. Tenemos un solo hijo que es psicólogo con una maestría en bioética y una especialización en cuidados paliativos. Fui bachiller y estudié el bachillerato en la Universidad Pontificia Bolivariana y cuando salí había sido el mejor bachiller. Me presenté a varias carreras. Estaba muy joven, 15 años. Uy. Había ingresado y entonces... Pero en esa época, salir a esa hora era un mérito extraordinario. Sí, fue complejo por los amigos, porque mis compañeros eran de 18, 19, así que yo no podía ni entrar a discotecas, ni ir a... Pero apuesto que se iba pegando ahí camufladito, me lo metía. No, nada, no fui capaz, y con esta cara tampoco era fácil conseguir novia, entonces me dediqué a leer y me dediqué a la música y me dediqué a la pintura. Egresé de medicina de la Universidad de Antioquia. Mi papá me había enseñado esa disciplina. Tuve también el honor de haber sido el mejor médico de mi promoción y siempre con un deseo de servir. Después ingresé al Hospital Pablo Tobón Uribe y el entonces director de esa época. El hospital no ha tenido en su vida, en sus 50 años, sino 2 directores, uno bueno y uno malo. Usted está hablando con el malo. Y entonces él fue el doctor Iván Darío Vélez me hizo una cenita y me dijo, venga ensaye la administración, y llevo 35, yo llevo 36 años en el hospital, llevo 35 años ensayando esto de la administración y hace 20 años soy su director. Y es un privilegio estar aquí, y es un privilegio por el grupo humano, porque le voy a hacer esta metáfora. Como le decía, soy músico y alguna vez eso está escrito en un libro que publicó el Instituto de Liderazgo de Bancolombia, cuando era Carlos Raúl Yepes su presidente. Sí, se llama El reto de ser persona. Y yo publiqué, decía, mire lo que hace un director, porque eso hago yo. Lo primero que hace un director es que ninguno de los músicos lo mira, eso es paradójico, ninguno lo mira, pero eso tiene una moneda, es una moneda de 2 caras. ¿Y por qué no lo miran? Porque el director lo que hizo fue saberle, inspirar a cada uno lo que tiene que hacer y elegir los mejores. Entonces, ¿para qué lo tienen que mirar? Lo segundo es que el director
mueve la mano con una batuta, si se le lleva la orquesta, el director no hace nada, no hace nada. Y eso me lleva a la otra cara de la moneda. El director no hace brillar su orquesta. Y lo tercero es que el director está parado de espaldas al público y mirando su orquesta. Y eso tiene un sentido. Y es que y cuando uno mira la cara y la expresión de un director, el director es el que más goza oyendo su orquesta. Y yo he aprendido que ser director es elegir los mejores, saber y delegar en ellos que lo saben hacer y reconocerlos, aplaudir. Eso ha sido mi labor durante 20 años de director. Entonces, pero está es una labor feliz. Está aquí dando una verdadera clase de administración, de liderazgo, que eso es lo que requerimos en el mundo. Gente como usted, que realmente valore y aprecia el saber suyo y el reconocimiento de los demás. Eso es, con esto yo creo que estamos dando un mensaje absolutamente claro a toda la humanidad. Veo que toca instrumentos. ¿Cuál instrumento? Entonces soy un hombre muy disciplinado, fui guitarrista, y digo fui porque ya mi labor no me permite. Teníamos un grupo musical, los hijos, yo dije que era 5, pero el quinto vino mucho después, un grupo que grabamos 5, le llamábamos LPs en esa época, long play de música de villancicos, de Navidad. Y aprendí a tocar piano. Mi primer dinero lo gané dando clases de guitarra a jóvenes. Mi mamá dice que yo soy un músico frustrado, pero bueno, ahora mi papel me permite, digamos, elaborar esta cosa de la música a través del hospital, de esa orquesta. ¿De dirigir esa orquesta? Sí. Me gusta mucho la música clásica. Aprendí a oír música clásica escuchando a Vivaldi. Ahora soy yo diría que un fanático. Esa palabra pero no me gusta porque pero me gusta mucho Juan Sebastián Bach y eso me eleva el espíritu. Soy un lector porque tuve un tío y un papá lectores. Un tío que fue Alberto Aguirre, de la librería Aguirre. Sí, claro. Y eso también ha marcado mi vida. O sea que yo he sido un privilegiado, Antonio, he sido un privilegiado. Yo creo que he recibido más de lo que he dado en la vida. Yo voy a quedar debiendo. Eso me tiene muy preocupado. Privilegiados nosotros en el pensamiento al aire de tenerlo a usted, compartiendo estas enseñanzas. Y le digo la última vida, soy un trotador, ¿cierto? Como no, usted ve mis lentes, yo soy de una complexión física no fuerte, nunca fui capaz de jugar fútbol, esos equipos esos deportes de contacto y de balón, nunca. Aprendí a trotar, le decía al profesor de educación física, entonces déjeme trotar. Yo estudiaba en Laureles de Bolivariano y le daba la vuelta y soy un trotador desde esa época. Hoy, para venir a grabar este programa, hice 15 kilómetros. Normalmente troto entre 80 y 90 kilómetros a la semana y eso es parte de mi disciplina y de la formación del carácter. Me levanto a las 4:10 de la mañana, pero soy como un monje también. A las 9 de la noche estoy de luz apagada. Entonces soy lector, músico. Me gusta estudiar, es necesario estudiar, y más en esto que posiblemente ahora hablamos del virus. Mucha gente pregunta del virus. En medicina, un virus que lleva 6 meses hay que considerarlo nuevo. La medicina, para que se solidifique, necesita entre 5 y 10 años. Entonces hay una disciplina y afortunadamente en el hospital hay gente, le decía, muy buena, y todos los días nos estamos actualizando sobre este virus. Eso es mi vida personal y soy un hombre, repito, disciplinado, metódico. Me gusta mucho el humor, no la patanería. No me gusta la grosería, no me gusta la vulgaridad, pero sí el buen humor, ¿cierto? Que nos ayuda a aliviar la vida. Nos ayuda, la sonrisa y el humor nos hace la vida distinta, ¿no? Y es parte del alma del hospital. No me gusta la gente, el hospital no puede, para poder servir con el alma, necesita gente de buen humor, gente que sea, usted me acaba de decir, capaz de sonreír, pero que no sea esa sonrisa fingida, sino que sea una sonrisa de que le encontramos sentido a la vida. Eso es todo lo que tiene que ver con mi vida, me confesó usted. Es una perfecta confesión, yo lo absuelvo. Muchas gracias.
Doctor Andrés, vámonos ya un poquito al hospital. El Hospital Pablo Tobón ha sido, digamos, un gran líder dentro del ambiente de la salud en Antioquia y en Colombia. ¿Qué lo ha llevado a ese liderazgo? A ser una de las mejores entidades reconocidas permanentemente. Usted me hace una pregunta que me la hace permanentemente la Junta y tengo clara la respuesta. Y voy a empezar por lo que no es un hospital. Yo aquí, cuando la gente ingresa a nuestro hospital a trabajar, hago con ellos una reflexión que dura entre 2 horas y media y 3 horas, a contarles qué es el hospital, luego a inspirarlos. Y una de las cosas que aprendemos aquí es que el hospital no es el edificio, así como una casa no es el hogar. Y entonces yo veo estas compras que se hicieron en la ciudad y yo me pregunto, ¿qué fue lo que compraron? Y le voy a decir por qué, porque usted me hace esta pregunta y nosotros tenemos claridad de lo que son uno podría llamar en la administración los activos estratégicos del hospital, qué es lo que vale este hospital. Y siempre están relacionados con la gente y son 3 cosas. Y las 3 son importantes. Cuando digo 1, 2, 3, es que cualquiera que se quite hace que las cosas fallen. Sí, y lo primero, digo, es un grupo humano que tiene una cultura de servicio, que le nace servir. Y hay maneras de inspirar eso. Hay maneras de que los seres humanos le llamamos esa cultura, que nos metamos en un marco, que veamos la importancia de servir. Y dentro de esa cultura de servir, la capacidad de rodearnos unos con otros. La segunda, un grupo humano, y lo acabo de decir, con una rigurosidad académica muy importante y con destrezas. Invertimos al año, Antonio, más de 12.000 millones de pesos en programas de formación, tanto humana como científica y técnica. A mí me gustan los juegos de palabras porque le ayudan a la gente a entender. Dice, esa cultura de servir le llamamos el afecto, aquí ese es el afecto. Y saber servir es el efecto. Y si nos falta alguna de las dos, tenemos un defecto. Porque es que un hospital que solo sabe que quiere servir, pero no sabe, es tan malo como el que sabe, pero no quiere. Pero falta una tercera cosa, que ha sido para nosotros también, y le digo a la Junta, esto es una fundación de utilidad común. Y esto no tiene accionistas detrás, es un fruto de un legado testamentario de don Pablo Tobón Uribe, que no dejó familiares. Y yo lo digo mucho, ¿qué es lo que mueve a este hospital? Lo que mueve a este hospital es una misión de servicio a la comunidad y a la sociedad. Eso es lo tercero. Aquí, y mire nuevamente usted que me habla de la administración, hay 2 maneras de pensamiento estratégico. Sí, uno está en un sector y entonces uno podría decir que dentro de este sector, ¿cuál es el mercado rentable? A ver qué servicios montamos, ¿cierto? Y en eso nos distinguimos. Nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra manera de pensar es qué necesita la comunidad de nosotros, a ver qué tenemos entonces que aprender y después cómo lo hacemos sostenibles. Yo no quisiera que este hospital fuera recordado porque fue un mercader, y excúsenme la expresión, ¿cierto? No tengo nada contra pero es que mercadear la salud, ¿cierto? Eso es como sacarle flete al sufrimiento humano. Insisto, no quiero decir en momento alguno que no sean importantes los recursos para el hospital, pues si no tenemos recursos no somos capaces de funcionar. Se requiere para sí. Ahora he estado con esta metáfora del COVID, ¿cierto? Dije que en esta crisis me hacía acordar algo de la minería, crisis y minería. Y dije, en esta crisis hay muchos que muestran el cobre, hay pocos que muestran su oro. Al final todos somos de barro, ¿sí? Entonces, ¿qué quisiera como director del hospital? Que sabiendo que somos de barro, que somos frágiles, que necesitamos cuidado, mostremos el oro. Y es oro, es esa capacidad de servir, ese saber servir para la comunidad. Y por eso aquí estamos. Esa actitud de servicio, doctor, yo le hago una pregunta que siempre me la he hecho también en las compañías que afortunadamente he podido dirigir, es muchas veces uno lo ve, es que tienen que llegar con eso sale del alma, eso no muchas veces ni se aprende. El que la tiene, y el que no puede estar en una entidad de esa, ¿cierto? De ese tamaño es. Esto a veces es como un terreno y un jardín, ¿cierto? Y uno lo que busca es como la plantica, y la plantica exótica que no se ha
acomoda este terreno, ellos mismos se van autoexcluyendo. Incluso se vuelve un círculo virtuoso. La gente ya sabe que es el hospital y algunos dicen, yo no voy allá porque yo no voy a encajar en esa cultura. Sí, esto es también como el efecto Pigmalión, ¿cierto? Es decir, uno va trayendo al que sintoniza con esto. Por eso ser director de este hospital es muy fácil. No le vaya a decir eso a la Junta, pues que es muy fácil, porque ya dije como el director de orquesta, los que hacen el trabajo son el otro. Lo único que yo hago es aplaudir y ¿cierto? Entonces, y me queda tiempo hasta para dar esta entrevista, ¿cierto? Entonces, pero no vaya a decirle eso a la Junta que me dejan sin trabajo. Entonces, no, dirigir una institución es fácil. Hay que decir que estaba muy ocupado, 8 días buscando este ratico y ha sido una maravilla. Yo creo que las enseñanzas que va a recibir nuestra audiencia en el mundo va a ser maravilloso, doctor Andrés. Nos vamos para un pequeño corte y enseguida continuamos. Doctor Andrés, este conversatorio con usted es una maravilla, de esas veces que uno quisiera quedarse todo el tiempo, pero usted tiene hoy grandes dificultades que atender allá en el hospital. Vámonos para un tema. Primero, yo quisiera que usted nos hablara de la formación que hacen ustedes en las especializaciones a que llevan a los médicos. La formación académica es vital. ¿Qué han desarrollado ustedes en ese aspecto? Este hospital, el Hospital Pablo Tobón Uribe, es un hospital universitario. Fue una de las 3 primeras instituciones en el país en llenar estos requisitos, porque aunque esto suena como a lo de guerrilla, ¿cierto? Este hospital no fue autodenominado universitario. Muchas instituciones se designaron así, lo cual es legítimo. Pero el gobierno, como en muchos países del mundo, saca unos estándares de cumplimiento de qué debía ser una institución para obtener el calificativo de universitario. De hecho, en Estados Unidos se distinguen las palabras, excúseme, en Estados Unidos se distingue el Teaching Hospital, que es un sitio al que van estudiantes, y el University Hospital, que es un sitio donde no solamente van estudiantes, sino que además se hacen muchos programas de investigación, se desarrolla conocimiento y se invierte en formación. Lo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo es elegir a los mejores. En medicina no se puede ser mediocre, Antonio. Una de las cosas que discrepaba con un ministro de salud economista, no mencionemos el nombre, además somos muy amigos, al economista le importa mucho la eficiencia. Yo le decía, vea ministro, imagínese un equipo mediocre en salud siendo muy eficiente. Yo le respondo, mata más gente por unidad de tiempo. Entonces sería mejor que fuera muy ineficiente, de tal forma que uno le preguntara al paciente, ¿y qué te salvó? Y dice, la sala de espera, donde me atiendan me matan. Entonces hay una rigurosidad académica en el hospital. Lo que nosotros hacemos, ¿sí?, es que, y esto también lo he aprendido, le tengo mucho miedo a la endogamia, de yo con yo. Entonces lo que hacemos es elegir a los mejores y formarlos en el exterior y en otros sitios. Esto es paradójico, sí, para que nos traigan conocimiento. Hay 2 maneras de crear conocimiento en las empresas. Esto es igual que una empresa. El conocimiento interno, que sin duda alguna tiene un valor y tenemos una cultura de aprendizaje, pero también es traer conocimiento de fuera. Entonces lo que hacemos es sacar a los mejores y no solamente a los médicos. Cuando uno piensa en un hospital, ¿cierto?, hay que pensar también en los enfermeros, en los químicos farmacéuticos, en los psicólogos, en los nutricionistas, en los trabajadores sociales, y hemos creado toda esa cultura y hoy tenemos en el hospital cerca de 500 profesionales de alta especialidad y yo cuando oigo ese número me aterro, más de 125 áreas de conocimiento subespecializado, entre ellos de pediatría. Hay más de 25 áreas de subespecialización
pediátrica. Entonces lo que hacemos es aprender internamente y transmitir ese conocimiento y sacar y ayudarle a la gente. Eso como el hospital, el verdadero socio de nuestro hospital es la sociedad. Entonces, ¿cómo le devolvemos a la sociedad todo lo que invierte? Le invertimos es a través de gente bien formada. Tenemos una de las unidades de investigación, este es uno de los hospitales que más conocimiento produce en el país. Nosotros los guardamos calladitos, porque nuestra tarea no es figurar por figurar, sino llegar a ese ser humano que nos necesita, pero el conocimiento aquí es esencial. Y así lo hacemos, Antonio. Entonces, el tema del personal de médicos y todos los demás, tiene una vocación de permanencia. Hay una... Pero es que es total, pero a mí nuevamente como las palabras, el hospital vincula laboralmente a todo su grupo humano, incluyendo a los médicos, tienen una formación y se vinculan aquí y tienen una estabilidad, que no es estaticidad. Eso lo he aprendido allá uno. No, esto todos los días nos tenemos que mover y tenemos que estar cambiando y claro, modificando. Pero si queremos, es imposible trabajar una cultura, como le decía, una cultura de servicio, una cultura de conocimiento, cuando hay entidades. Yo hago parte de la Junta Nacional de Acreditación en Salud. Entidades donde la gente rota un 35 y un 40%, es decir, cada 3 años es la gente nueva. Crear una cultura, usted lo sabe que ha manejado empresas, se demora entre 3 y 5 años. Si no lo puede hacer con una persona que no ha echado raíces, que no tiene un sentido de pertenencia. Pero somos muy exigentes y el que no reúne las condiciones, nos toca aplicarle lo del verso de Pablo Neruda que dice, para que nada nos separe, que no nos una nada. Hombre, te vas a ir a otro sitio, como el libre desarrollo de la personalidad. Yo soy muy querido, no quiero ser grosero con la gente, pero le digo, vea, este hospital tiene 52.000 metros cuadrados. Y yo me acuerdo en el bachillerato que me enseñaron que la extensión de Colombia era 1.138.000 kilómetros cuadrados. Ahí tenés 1.138.000 kilómetros cuadrados menos 52.000 metros cuadrados para desarrollar tu personalidad. O sea, es mucho lo que puedes hacer afuera, pero para pertenecer a este equipo tenemos que ser excelentes, porque es que estamos cuidando la vida de seres humanos, Antonio. Mire, con esto del COVID, una de las primeras cosas que dije con esto es, tenemos que sentarnos a estudiar de ese virus, tenemos que entender ese virus, tenemos que, con lo poco, pero no vamos a empezar a echar falsas noticias, ni actuar con precipitación. Todos los días nos sentamos de lunes a viernes con el equipo de dirección y con la gente de cuidados intensivos y la gente de infectología a comprender, a ver qué es lo que se está produciendo en el mundo para poder actuar y proteger esas vidas humanas. Pues esto es una maravilla, por eso, porque es que en esto hablando de la estabilidad, es una estabilidad que crece. Yo he dicho que muchas veces el líder, ¿qué es lo que hace un líder? Lo que hace un líder es hacer crecer a las personas. De hecho, la palabra autoridad, Antonio, viene del latín augere, que significa hacer crecer. Y aquí crecemos todos. Y eso, nuevamente, esto tiene que ver con la academia. ¿Qué hace crecer a un ser humano? Lo hace crecer el conocimiento, lo hace crecer todos los valores y virtudes que podemos desarrollar. Y repito, esto es una maravilla estar en el hospital. A mí el hospital me ha transformado la vida. Y esa es mi tarea, que todo el que llegue aquí se transforme, pero uno transforma haciendo las cosas bien. Le tengo mucho miedo a la mediocridad, Antonio. Una vez dije, vea, si a mí me pone a elegir o entre estar de primero en la lista de los mediocres o estar de último en la lista de los mejores, me pongo de último en la lista de los mejores. Y le digo a la gente, le voy a decir por 3 razones. Porque donde usted esté de primero en la lista de los mediocres, le van a decir 3 cosas. Primero, que usted es un perfecto mediocre. La segunda cosa que le van a decir es que usted se va a quedar ahí el resto de la vida. El resto de la vida porque está feliz de primero. Y la tercera, que no se la van a decir, pero la van a pensar, es que usted es un bobo. Y mire, yo le dije a la gente, nunca se deje poner en la lista de los bobos, porque yo algún día voy a ser exdirector de este hospital, pero usted, ¿cuándo ha oído hablar de un exbobo? A uno lo meten en esa lista y ahí lo dejan para el resto de la vida. Así que nosotros trabajamos todos los días por ser mejores. La perfección completa no se alcanza, pero la perfección absoluta sí hay que buscarla todos los días. Y eso tiene que ver con la academia y con crear estos círculos virtuosos, y más ahora cuando estamos enfrentando esta pandemia, Antonio. La verdad que cuando usted habla, doctor Andrés, yo veo claramente
como en la vida social, eso que usted está diciendo, los médicos que han prestado sus servicios allá o administradores que han estado allá, que he conocido en el transcurso de mi vida, casi que transmiten esa filosofía que usted está diciendo. Lo tienen todavía tan claro, casi que es un ADN, lo tienen metido y hablan con esa propiedad de lo que es para ellos el Hospital Pablo Tobón. De verdad que yo lo felicito a usted, a su junta y a todo ese grupo humano tan especial. Pero le voy a hacer una pregunta de tipo económico, ¿no? ¿Cómo se sostiene el hospital? Esa misma pregunta me lo hace la Junta. No, ha sido bien complejo, Antonio. También hace parte de una disciplina de manejar la eficiencia y manejar los recursos. Yo digo aquí a la gente que esta es una entidad privada, privada de ayudas, privada de accionistas, ¿cierto? Y que la gran riqueza es su grupo humano y que tenemos que hacer las cosas bien también desde el punto de vista de los procesos. Manejar mucho la sana austeridad. Eso ha sido muy importante incluso para la vida del hospital. Usted también que ha manejado empresas es manejar muy bien la caja, no cuidar hasta el último centavo. Las deudas de este hospital que tienen los aseguradores con nosotros son enormes, son más de 300.000 millones de pesos. Y usted me pregunta cómo sostenemos, con un manejo muy cuidadoso de la caja. Tenemos que meterle abogados a esto para que cobren, hacer la gestión ante el gobierno nacional y afortunadamente el hospital ha podido, con una disciplina, de aprender hasta cuidar a la gente. Cuando aquí hay un sentido de pertenencia, la gente termina cuidando todo y haciendo bien las cosas, apagando luces, cerrando llaves de agua donde no se necesita, comprando lo mejor pero de forma eficiente, haciendo una planeación muy rigurosa de todas las cosas. Le voy a hacer una pregunta que de pronto es incómoda. El gobierno habla de punto final en el tema de la salud. ¿Sí están pagando? Lo de punto final ha sido puntos suspensivos, ha sido más de palabra que de obra. Lo he expresado en todas las... Ha tenido, digamos, unos anuncios, pero no se han convertido en hechos. El único hecho real fue el del departamento de Antioquia, que el anterior gobernador empezó una gestión, la culminó y se logró tener unos recursos. De resto, la opinión pública se está dando cuenta que desafortunadamente todas estas decisiones que ha tomado el gobierno no han pasado de ser anuncios y el dinero no ha llegado. Ahora estamos afrontando una cosa muy complicada. Esto puede sonar, a mí no me gusta crear pánico, pero en estos días le decía a alguien que vamos a tener que poner el trapo rojo todos los hospitales en Colombia, porque lo que está pasando es que la ocupación la pusimos a la mitad para atender a estos pacientes y para evitar riesgos. No vamos a tener ingresos y cuando venga el pico de la pandemia no vamos a tener flujos de caja. Esto es algo que lo conoce el gobierno nacional y que de no resolverse, entonces esto va a generar un problema serio. Pero bueno, aquí le hacemos a todo e intentamos hasta el último minuto hacer nuestra tarea social. Este tema económico es complejo. Todo el día se habla de la salud, el superintendente de salud dice una cosa, las EPS dicen otra, los hospitales también tienen otros. ¿Cuál es una solución viable y real en el tema de la economía de la salud en Colombia? El gobierno tiene que hacer modificaciones, entre ellas, por ejemplo, que los aseguradores deberían ser vigilados en materia de salud por la Superintendencia de Salud, pero en materia de cómo usan los recursos y los giran por la Superintendencia Financiera. Aquí se ha permitido que como los recursos se reciben ex ante, no contra un resultado, el asegurador puede hacer muchísimas cosas. Vimos el fenómeno de entidades que cogieron esos recursos y los desviaron para otros fines y la superintendencia no tiene esa capacidad. También hay que cuidar cómo el asegurador arma las redes de servicio. Mire, le cuento este dato, Antonio. Los costos de la mala calidad en salud por reprocesos, por trámites administrativos. Hace poco
en el foro farmacéutico de la ANDI les decía, mire, las 6 cosas más grandes que producen hasta un 30% de extracostos, la que menos importa es la tarifa. Muchas veces se centran solo bajar la tarifa, la fragmentación de la atención, la falta de coordinación del cuidado, la falta de calidad, los excesos de trámites burocráticos. Y muchas EPS, yo voy a hacer una cosa muy dura entonces, que es que he aprendido aquí, y se llama la creación de capacidad, la gestión de capacidades, que es con un ejemplo simple. Salir a decir que vamos a hacer un trasplante de órgano, entre salir a decirlo y hacerlo, ocurre un lapso. Y implica un montón de gestiones, es capacitar a la gente. Muchos de los aseguradores no crearon esa gestión de capacidades, simplemente reciben el dinero y no están manejadas por los mejores, y esto le está costando al país, está costando vidas humanas y cuesta dinero por no usarlo adecuadamente. Este artículo que le menciono fue publicado en Estados Unidos, tiene valores y es un fiel retrato de lo que pasa en Colombia. Y mientras estas cosas no se visualicen, la salud va a seguir teniendo problemas económicos. Entonces aquí hay un efecto de problemas de vigilancia y control y problemas de ejecución y de hacer las cosas bien, Antonio. Muy bien. Doctor, nos vamos para un pequeño corte y después nos metemos en el tema que queremos preguntar. Doctor Andrés, tema álgido que angustia a la sociedad colombiana y al mundo entero. No le voy a preguntar por el origen de la pandemia, que eso lo discutirán los científicos, si fue en el laboratorio o si fue allá en ese sitio en China, en Wuhan, en la provincia de Wuhan, y cómo se fue desarrollando. El tema es que tenemos un problema grande. Eso se está controlando en Colombia. Las medidas y la prórroga de la cuarentena hasta el 11 de mayo es conveniente. ¿O qué opina usted desde el punto de vista de la salud, que es experto en ese tema? Sí, es una pregunta. Ojalá hoy no hay expertos sino por 10 minutos. Es decir, lo que le voy a decir, posiblemente en 10 minutos lo tendría que cambiar. Ahora expresaba que este es un virus nuevo, que no se ha dejado conocer, aparece solo en noviembre. Aunque hay virus similares que aparecieron en el año 2008 y ya se predecía que de no tomar medidas en el mundo volvería a aparecer una pandemia por este virus. Y voy a decir algo para intentar responder a su pregunta. Este virus llegó para quedarse. Esto nos va a modificar la vida y hay que decir que por el momento no tenemos, y la ciencia, y estamos monitoreando, le decía eso permanentemente, no tenemos un tratamiento eficaz. Incluso Colombia está en una condición aquí durísima, como muchos de los países en desarrollo, y es que un medicamento antiviral que se llama Remdesivir, Estados Unidos lo tiene bloqueado, quiere solo para sus nacionales. El hospital escribió para poder participar en un estudio de investigación que permitiría tener acceso a ese medicamento y estamos esperando respuesta. Entonces, no tenemos, y va a ser importante para responder su pregunta, no tenemos un medicamento y se empieza, y hay muchos grupos científicos trabajando también en una vacuna. Todavía no sabemos si la vacuna va a dar inmunidad permanente. Tenemos un símil, un parecido, es el virus de la influenza. Y sabemos que nos debemos vacunar anualmente porque el virus está mutando y cambiando su genética cada año, así que los científicos predicen esa mutación y cada año debemos tener esa vacuna de la influenza. No sabemos si este virus va a comportarse igual. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál es lo único eficaz contra el virus? El aislamiento social, el lavado de las manos, el no entrar en contacto. Y Colombia tomó una de las determinaciones muy difíciles, pero lo hizo bien, que es el denominado confinamiento o aislamiento. Pero también vamos a enfrentar una cosa que ya estamos viendo. Esto no puede ser perpetuo, lo he dicho mucho, porque es que
Cada cosa, igual que en medicina, cada cosa que hacemos también tiene efectos secundarios. Damos un medicamento y tiene reacciones adversas. Y esto está paralizando la economía, y la economía, una economía que no produce, también mata gente. De hecho, en salud hablamos de los determinantes sociales en salud, que son condiciones que hacen que la gente sea más vulnerable. Y si uno las mira, son estas. Una que no tiene nada que ver con la economía, que es pertenecer a una etnia, es decir, ser indígena de ciertos tipos de raza tienen una mayor vulnerabilidad, pero las otras tres son el nivel de educación, el nivel de ingreso y cierto tipo de ocupaciones. Y Colombia tiene desafortunadamente una población con unos determinantes sociales en salud que lo hacen vulnerables, una economía informal, una economía de bajos ingresos, y el gobierno va a tener que aprender a sopesar esto, porque esto... Entonces, Colombia, para contestar, ha manejado bien, pero no puede seguir, tiene que empezar a hacer ajustes y tiene que buscar equilibrios. Tenemos que extender con mayor razón las pruebas. La mejor forma, como lo han hecho otros países, es identificar rápidamente a la persona que tiene el virus con pruebas confirmatorias que se llaman PCR. Hay que distinguir, porque se habla de las pruebas rápidas y las pruebas confirmatorias. La prueba confirmatoria se usa en dos ocasiones. Para el paciente que tiene síntomas que están muy claramente definidos, es fiebre persistente, tos y en el peor de los casos, pues la dificultad para respirar. O una persona que ha estado en contacto con alguien que efectivamente tiene una prueba positiva. Y Colombia necesita extender eso. ¿Por qué? Porque así nos permite aislar a quienes tienen el virus. Lo otro que va a tener que ver Colombia es cómo le invierte a las pruebas que se denominan rápidas. La prueba PCR identifica directamente al virus. Las pruebas rápidas lo que están identificando es la respuesta inmunológica de nuestro organismo al virus, pero también van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten saber si ya hay alguien que ha estado expuesto al virus y tiene inmunidad. Esa persona puede trabajar sin ningún problema. Si no la tiene, hay que en las empresas mantener las medidas que ya he dicho que son las únicas que han mostrado eficacia, que es el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de la mascarilla. No hay otra manera por el momento. Y vamos a tener que aprender a salir a la calle con la mascarilla o la máscara de aquí o total. No hay remedio. Por ahí esa por es, año es, no hay esa va a remedio. ser, esa va a ser la máscara, como la de los griegos al principio en el teatro. Pero de ese tamaño. Mantener... Y se me olvidó una cosa muy importante. Lo que han hecho también los países que han manejado bien esto es confinar y mantener a las personas más vulnerables, que ya sabemos quiénes son, los mayores de 70 años o personas, y ojo pues con la edad que la voy a bajar bastante, de 55 años que tengan alguna de estas condiciones, sean hipertensos, sean obesos, sean diabéticos, el azúcar en la sangre, o tengan problemas renales. Vamos a tener que tener mucho cuidado con esa población. No es que esto no ataque a los jóvenes, pero las letalidades son tan bajas que se pueden, con precauciones, lograr que la población vuelva a adquirir una cierta cotidianidad con algunas restricciones. El país tiene que llegar a eso. Sí, porque si no vamos a quedar con dos pandemias. Una pandemia económica que genera violencia y la pandemia de la enfermedad. Doctor, hay una pregunta que quiero hacerle, y es que la gente dice que ¿qué le pasa al pulmón? Porque la gente no entendemos realmente la forma en que entra y se desarrolla aquí en la garganta, ¿no? No, ¿Cómo es realmente? El virus lo que afecta fundamentalmente es una zona del pulmón que es donde se produce una membrana que es microscópica, donde se produce el intercambio entre el aire. Entran en un lado, vamos a poner así, aquí está el aire, aquí está la sangre. Y esta membrana permite extraer, es como las branquias de un pez, permite extraer el oxígeno del aire y pasarlo a la sangre. ¿Qué hace el virus? Inflama esta membrana. Al inflamarla se engrosa. Y al engrosarla ya no permite ese paso. Así que la persona está respirando, pero no está entrando oxígeno, o sea, está asfixiándose.
Distinto, por ejemplo, de un asmático. El problema del asmático es que los tubos, los bronquios, se apretan. Entonces tiene un fenómeno que llamaríamos obstructivo. Hay una obstrucción para que pase el aire. Aquí hablamos de restricción. Hay una restricción, hay un obstáculo para que ese aire, una vez que está en los pulmones, pase a la sangre. Pero también hemos aprendido que este virus no solamente ataca primariamente el pulmón, sino que ataca, por ejemplo, los riñones. Y entonces produce falla renal. Estos pacientes están realmente enfermos. Podríamos también decir que porque esto también hay que cuidarlo, de cada 100 personas, 80 van a estar o con muy leves síntomas o casi ni se van a dar cuenta que tiene el virus. Ese 20 restante, de ese 25 van a tener que ir a cuidados intensivos por estos fenómenos pulmonares y 15 van a estar en áreas hospitalarias que necesitan terapia asistida respiratoria y en unas zonas que llamamos aislamiento de contacto y por gotas. O sea, la gente que va a entrar allá tiene que tener unas precauciones adicionales para que cuando la persona respire, exhale o hable, no vaya a contaminar al grupo, a las personas que lo están atendiendo. Eso es lo que sabemos hasta el virus, pero nuevamente explico, lo que hace es inflamar, es esta membranita que se llama el alvéolo. Los virus son como unas llaves con unas chapas, ¿cierto? Entonces hay células que tienen, los llamamos receptores. El virus se pega a este tipo de células y las explota, las pone a trabajar para ellas, para reproducirse, y eso genera, ¿cierto?, que la célula se recargue, se recaliente. Eso es como lo que se recaliente. Al recalentarse, todos sabemos lo que pasa cuando algo está recalentado, se dilata. Sí, se dilata. Y al final esa dilatación hace que se explote. Sí, la célula se destruye. Esa es la forma de cómo está actuando este virus. Hoy tenemos en Colombia 4.439, 206 muertos y 860 recuperados. Cifra que cambia cada 10 minutos también, ¿no? Pero eso se debe al buen tratamiento que se le ha dado a este tema. Siempre me han hecho también esa pregunta. El virus puede tener comportamientos diferentes dependiendo de las climatologías, dependiendo de los niveles de humedad. La ciencia está explorando eso, porque el virus no se comporta igual puede no comportarse igual en todas las regiones. Pero también está el fenómeno de que Colombia, como hemos dicho, hizo el confinamiento rápidamente. En el caso específico de Antioquia tenía unas capacidades de salud pública importantes. Y esto para que nos duela a los paisas. Nuestro aeropuerto, aunque tiene el nombre de internacional, no es tan internacional. O sea, vimos que ciudades como Bogotá y Cali tuvieron y tienen mayores casos. Entonces lo que se hizo fue lograr identificar esos casos que los primeros eran importados, aislarlos y estudiar los contactos. Eso es lo que nos ha favorecido, que podemos afirmar con un nivel de certeza, y el resto estamos aprendiendo. Nuevamente hay que volver a decir, estamos aprendiendo del virus y de si existen modificaciones de comportamiento dependiendo del área geográfica y de los climas. Otra cosa que tenemos en Antioquia es que casi que el 90% de los 1.125 municipios no ha tenido ningún caso de COVID. Porque el virus necesita multitudes, el virus necesita aglomeraciones para poderse transportar. El virus no tiene como la mariposita, pajaritos, no vuela, sino que necesita un vehículo, y ese vehículo siempre son las personas, las gotas que exhalamos, y al estar distantes en estas zonas dispersas, eso favorece. Lo que hemos visto en España es tremendo. En España, ¿qué pasó? Las poblaciones rurales son mucho menores, más ciudades, poblaciones de edad muy avanzada, tomaron medidas de confinamiento de manera tardía. El español le gusta las reuniones en la sociedad, y eso hizo que eso explotara. Igual que en Italia, especialmente en la zona norte, no creyeron en la Lombardía, no creyeron en estas cosas, siguieron en fiestas, siguieron como si nada ocurriera, porque es que el virus no saca el cartel, ¿cierto? Aquí vengo yo,
córranme. Entonces estamos luchando contra un enemigo invisible. Y Colombia, repito, ha tenido esta ruralidad, estas zonas dispersas favorecen porque no hay aglomeraciones, y por eso también tanto el cuidado. Creo que los gobernadores y los alcaldes han hecho bien en algo afrontando esto, creo, total. Y ciudades como Nueva York, donde la aglomeración es enorme, donde la gente, incluso en las casas, pues los pequeños espacios no permiten incluso que los pocos habitantes tengan la suficiente distancia entre ellos. Y la humanidad estamos también cosechando una serie de hábitos de vida que nos van a tener que poner a pensar. Estados Unidos además no tiene un sistema de salud, es un sistema de seguros privados donde hay fallas en la coordinación, ¿cierto? Con todos los desarrollados que están, realmente Estados Unidos no es el sistema de salud para mostrar en el mundo, y eso les está costando vidas humanas, desafortunadamente. Entendiendo que usted tiene ocupaciones hoy inmensas allá en el hospital, yo sí quisiera que le diera un mensaje, usted como hombre médico y de la salud, a los ciudadanos. ¿Qué debemos hacer? No, yo voy a decir como estas cosas. Ayer también haciendo una reflexión decía, bueno, primero querer al otro es cuidar al otro, cuidarse a sí mismo y seguir todas estas recomendaciones. Insisto mucho en el lavado de las manos. La mascarilla puede resultar lo que se llama un efecto talismán, muy peligroso, pensar que estamos protegidos. Si nos mandamos la mano al rostro para proteger la mascarilla, estamos introduciendo el virus. O sea, seamos cuidadosos con las normas. Segundo, hombre, no perdamos la esperanza. Yo digo que es que aquí estamos trabajando siempre para un futuro. La humanidad ha superado estas cosas. Y esto nos invita, ayer decía una frase a un grupo de personas, estaremos confinados de cuerpo, pero no de mente y corazón. Entonces tenemos muchas cosas para salir y dar lo mejor de nosotros, ayudar, la solidaridad. Siempre pensar en el futuro. El futuro es tan importante en la vida, Antonio, que somos los únicos seres que tenemos afán. Y es porque sabemos que lo que hacemos hoy tiene una repercusión futura. Ningún otro ser en la Tierra se afana. Todos vemos un perro correr, pero nadie lo ha visto correr de afán. Como quien dice, no me va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder. Entonces, cuidemos, y voy a decir lo tercero, que también lo he dicho, mire esto, nos enseñaron una cosa que es equivocada, que vida no hay sino una. Yo niego eso. La que no es sino una es la muerte. ¿Sí? Pero vidas, hay muchas maneras de vivir la vida. Hay maneras humanas y maneras inhumanas. Maneras deprimidas y tristes y maneras expansivas y de creación y de solidaridad. Y yo he estado mandando el mensaje, elijamos por la vida. Elijamos por la vida y demos vida y no nos dejemos, como aquí utilizaríamos en país, apachurrar, deprimir, ¿cierto? De esto salimos, ¿cierto? Seamos solidarios, seamos generosos, ayudemos a mantener una buena mentalidad. Esos serían mis mensajes, Antonio, a esta circunstancia. Doctor Andrés, ha sido una charla maravillosa con usted. El Pensamiento al Aire le agradece compartir con nosotros todos estos mensajes, esta actitud positiva, y lo que han hecho ustedes en el hospital es absolutamente extraordinario. Un cordial saludo a toda su gente de parte de nosotros y un abrazo fraternal. Muchas gracias. Mucho gusto y les deseo lo mejor y muchas gracias. Para mí también ha sido muy alegre poder estar con ustedes. Hasta luego y todo lo mejor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.